soy Dado y en este video quiero aprovechar para platicarles sobre todo a los principiantes de Overwatch de cómo escoger héroes, ya que he visto mucho que todos quieren jugar los metas del juego y dependiendo de tu habilidad, el estilo de juego de tu equipo no es lo más óptimo y te será más difícil subir de rango. Así que seguramente si pensabas usar los mismos héroes que utilizan los profesionales, muy seguramente para ti no va a ser la mejor idea. Así que por eso hice este video, para explicarles un poco de los héroes más valorados de Overwatch que debes evitar. Vamos a empezar con el héroe que todos quieren usar por el meta, Sojourn. Y sí, Sojourn es de los mejores personajes cuando hablamos de hacer daño con precisión. Y si estás en rangos altos, Sojourn se sentirá que debes escogerlo a fuerzas para competir con el equipo enemigo que seguramente también tendrá Sojourn. Pero no creo que deba ser así la experiencia del jugador promedio. Sojourn es un héroe bastante fuerte con un ultimate que requiere aún más que hagas headshots si quieres llevarte kills prácticamente gratis. Entonces, ¿por qué escogerías un héroe que mete demasiado daño si no vas a acertar ningún disparo? No te vas a posicionar bien y todo esto sumado a que necesitas que tu equipo se adapte al estilo de juego de Sojourn. Sojourn será perfecta para rangos altos porque tiene la movilidad para meter daño a los enemigos que buscan cobertura, pero en los rangos bajos la complejidad de la partida no suele ser tan alta, porque la mayoría de los jugadores aún no saben cuál es un buen posicionamiento y si tomas una buena posición para meter daño, un personaje como Soldado podrá mantenerte y meter mayor presión que como lo harías con Sojourn, porque Soldado puede curarse a sí mismo y puedes correr a cubrirte si es necesario. Por esta razón, pienso que si aún te consideras un jugador promedio, te darás cuenta que con Soldado aportarás más al equipo y lo notarás en el daño que harás. Además de que con la última de Soldado no vas a poder fallar los disparos. Soldado te será más divertido y fácil de jugar mientras subes de rango. Y verás cómo jugar contra Sojourn no será tan difícil en rangos bajos. Te recomiendo esto hasta que logres llegar a un rango alto. El siguiente héroe es un tanque. En muchos videos te lo podrán recomendar. Es D.Va y no me malentiendan. Pienso que D.Va es de los mejores tanques con el que puedes hacer un montón de cosas para beneficiar a tu equipo. Puedes controlar el terreno alto, mantener a raya a Winston, y si el equipo enemigo te llega con todo, la matriz de defensa es la mejor solución para cortar todo el daño del enemigo. La verdad es que D.Va es muy completa y puedes hacer muchas cosas. Merece ser meta, pero no pienso que sea meta para el jugador promedio, porque tienes que contar con el buen posicionamiento de tu equipo. Voy a explicarles por qué. Un personaje como D.Va es muy flexible para entrar y salir de peleas, subir y bajar terrenos. Puede utilizar su matriz para poner a un compañero en una posición perfecta para hacer daño. La matriz de D.Va tiene mayor valor si tu equipo sabe jugar alrededor de ella, pero el jugador promedio no utiliza coberturas durante el juego, no rota de manera correcta y son malos en evitar ángulos donde están expuestos, imposibles para D.Va poder protegerlos. Por eso te darás cuenta que en rangos bajos es mejor un tanque que sea autosuficiente o un tanque que genere cobertura si quieres llegar más lejos. Para esto hablaremos de Reinhardt, un tanque que tiene buen rango de victorias. Te ayudará especialmente si tienes un equipo que se niega a utilizar cobertura y tendrás que ser la cobertura para ellos. Y aportarás demasiado, en serio, demasiado a tu equipo creando una ventaja durante la partida, tomando en cuenta que el daño de Reinhardt es muy bueno en rango corto y forzarás al enemigo que esté fuera del objetivo. También es de crucial importancia que como D.Va no juegues al objetivo, especialmente contra un tanque que te saque partida, porque D.Va no está diseñada para pelear con la mayoría de los tanques excepto Winston. Un poco contra Orisa porque puedes bloquear la jabalina, pero por el otro lado, Zarya mete daño que atraviesa tu bloqueo. Reinhardt tiene el escudo para ayudar a su equipo y D.Va no es un héroe con el que puedas estar enfrente todo el tiempo. Y en rangos bajos la mayoría espera que su tanque juegue enfrente a como de lugar. Y si tú no estás enfrente, ellos lo harán y solo morirán en vez de tomar el terreno alto. Zarya es un buen tanque autosuficiente, donde puedes poner escudos a tus compañeros para conseguir daño. Y no hablemos de Orisa, donde la mayoría de los jugadores están obsesionados con enfocar solo a Orisa, el cual pondremos como otro héroe sobrevalorado. Algo que debes saber sobre Orisa es que si estás empezando, es que su meta es utilizar sus habilidades y disparar lo más que pueda para poder reiniciar el cooldown. Lo mejor de Orisa es literalmente tanquear. Lo peor que puedes hacer como enemigo es gastar todos tus recursos para intentar matarla, dándole exactamente lo que quiere. La función de Orisa es comerse todo el daño del enemigo y después curarse. Para esto está diseñada, pero para lo que no es muy buena es para reposicionarse. Si D.Va tiene la habilidad de instantáneamente voltearse, proteger a sus compañeros, Orisa es muchísimo más lenta. Así que si ves una Orisa, mejor enfócate en ir tras los débiles del equipo, especialmente los healers, que la van a mantener en batalla. Así que recomiendo jugar muy agresivo yendo tras su soporte, ya que no podrá estarse moviendo de un lado para otro. Volviendo a la lista de héroes sobrevalorados, sigue Kiriko, un héroe con muchas controversias, ya que muchos aseguran que es meta y otros sienten que no hace nada. Pero la verdad es que si tienes el estilo de juego defensivo de Kiriko es sorprendente porque tienes formas de escape
y es un personaje que aporta mucho soporte defensivo en comparación con otros soportes. Pero al mismo tiempo, al querer hacer jugadas con Kiriko es un poco complicado, lo cual hace que no valga la pena la mayoría del tiempo. Pero esto es un poco relativo, según cómo vayas aprendiendo a jugarla de manera apropiada. Y aún más si encuentras un buen equipo con el que puedas hacer sinergia para ver este personaje sacar su potencial. Es solo que actualmente veo muchos jugadores que no se adaptan a jugar con Kiriko en su equipo, ya que también puede usarse de una manera agresiva tomando una buena posición. Pero si te gusta jugar soporte con rango, Ana te será más cómoda de jugar, porque actualmente muchos jugadores olvidan que todo el valor que pueden aportar los otros soportes. Los soportes son muy importantes en Overwatch. Hacen demasiadas cosas y hay distintas formas de apoyar al equipo, y si quieres ser un soporte competitivo te va a tomar tiempo dominarlo ya que no es tan sencillo. Otro personaje muy útil que puede ser agresivo y curar es Moira. Es un personaje que a muchos les gusta dominar para subir de rango y la razón que creo es porque es el tipo de héroe que si tienes buena visualización de juego y saber cuándo ser agresivo, Moira puede meter mucho daño y conseguir varias kills. Moira es un personaje que debe aprovechar los errores del enemigo y en mi opinión es un personaje perfecto si estás empezando a jugar o si te encuentras en rangos bajos, ya que no invertirás tanto tiempo en dominar un héroe con el que vas a requerir un mayor nivel de habilidad para aportar valor al equipo. Esto es todo sobre los héroes sobrevalorados en Overwatch. Estamos a una nada del nuevo parche y veremos cómo cambia esto el balance del juego. Pero todo apunta a que esto va a afectar más a los que están en rangos altos y por eso dudo que los consejos que les acabo de dar afecten en la base del juego. Si te gustó este tipo de video que quise enfocar en ayudar al jugador promedio en vez de solo decirte lo que están haciendo los jugadores de rangos más altos, dale like y suscríbete. Espero te haya servido de guía y coméntame cómo te fue.